iniciar el acto, doy la bienvenida y vamos a dar la palabra al profesor Domingo Sánchez Mesa, que es el coordinador del proyecto que organiza el workshop, el proyecto FICTrans. Pues muchas gracias, vicerrector, gracias por estar con nosotros, Gabriel, y bienvenida a todos a este segundo workshop de nuestro proyecto Universidad Empresas. Uno de los objetivos del proyecto I+D Ficciones Transmediales, que reúne a un equipo de investigadores heterogéneo, profesores e investigadores de la Facultad de Comunicación Audiovisual, expertos en nuevos medios digitales, en periodismo multimedia o periodismo digital, y también investigadores del ámbito de los medios comparados, de las humanidades digitales. Somos una comunidad o un colectivo transdisciplinar que venimos trabajando desde hace 12 años en distintos proyectos. Y en esta fase de nuestro proyecto FICTrans continuamos trabajando sobre la evolución de los nuevos medios, la hibridación del mundo del periodismo y del audiovisual, con un foco especial en lo que está pasando de fascinante y al mismo tiempo de urgentemente preocupante en las fronteras entre los géneros de la ficción y de la no ficción. Es decir, cómo los límites entre la percepción de los acontecimientos y los hechos, el relato sobre los acontecimientos y los hechos y lo que imaginamos en medios de ficción o en géneros de ficción sobre la realidad y nuestra visión de la realidad, cómo esas fronteras están oscilando, están mutando y dependiendo de unos u otros géneros, pues se están produciendo mutaciones importantes, ¿no? La irrupción de la IA, de la inteligencia artificial, o en concreto OpenAI con ChatGPT el año pasado, pues acelera la percepción social de esta... Bueno, sí, da igual, ahora pasa el micrófono. Y nos obligó a plantearnos que en esta segunda entrega del workshop pues teníamos que centrarnos, queríamos seguir trabajando sobre el periodismo, y queríamos centrarnos en el modo en que la IA y las distintas tecnologías de IA están siendo implementadas por los medios para automatizar determinados procesos, ¿no? Hay una alarma social y cierto desconocimiento de base de lo que son estas tecnologías, del pasado de estas tecnologías, de las posibilidades que estas tecnologías proporcionan a los profesionales de la información y la comunicación, y nos interesa reflexionar, conocer mejor, intercambiar conocimiento y generar ese espacio donde empresas y medios pues puedan compartir un foro en el que también los académicos que investigamos y enseñamos en estas disciplinas pues podamos intervenir. En ese sentido, bueno, hemos generado un programa que ahora los dos coordinadores también del encuentro, el profesor el doctor Javier Cantón y la doctora Magdalena Trillo, pues nos van a desglosar brevemente. Javier. Bueno, pues la presentación bueno, pues a ver, ¿sí? ¿Se escucha un poco? Vale. Bueno, pues efectivamente, como está diciendo Domingo, yo creo que una de las cuestiones que nos planteamos cuando planteamos un evento de estas características, un encuentro de estas características, es ese carácter efectivamente, el punto de encuentro entre empresa y academia, es decir, que no fuera pues un seminario, y por eso no se llama seminario, sino que por eso tiene ese carácter de workshop, y por eso, pues como podéis ver, hay representantes de entidades, de medios de comunicación, que lo que están haciendo es aplicar técnicas, metodologías de inteligencia artificial en su flujo de trabajo, y lo que queremos que vengan aquí básicamente a enseñarnos, ¿no? A hablar un poco también desde un punto de vista estratégico, de cómo forma parte de la visión que ellos tienen de la comunicación, y cómo la inteligencia artificial puede, ya veremos si debe o no, ayudar en ciertos procesos, y qué papel tiene, teniendo, por ejemplo, siempre, ¿no?, la tecnología como algo que ayuda al ser humano, pero no sustituye, y ver un poco pues cómo las empresas, estas entidades como Televisión Española,
que viene David Corral, desde ese punto de vista. Bueno, hay dos mesas, ¿no? Efectivamente, hay como una mesa un poco más estratégica, quizá, un poco enseñando qué es lo que se está haciendo en los medios de comunicación con respecto a la inteligencia artificial, cómo la están integrando, y ahí viene gente de Radio Televisión Española como David Corral a explicarnos un poco qué es lo que están haciendo. Desde Google viene Luis Collado, desde Confidencial al final no va a venir Ángel porque la urgencia de la actualidad manda y ha tenido que darse la vuelta en cuanto ha llegado aquí a la estación. Le han dicho tira otra vez para arriba porque estamos hasta arriba de trabajo con lo que ha pasado con Pedro Sánchez, y José Carlos Sánchez también de Prodigioso Volcán, que nos van a enseñar todo lo que están haciendo ellos con inteligencia artificial. Entonces esa es la mesa que tenemos preparada para el final de esta mañana, ya digo, con un cartel como más estratégico, panorámico, que es hacia también donde va la charla que nos va a hacer Pilar a continuación de esta mesa, y la mesa de mañana que tiene un carácter como un poquito más, no voy a decir práctico, quizá más técnico, ¿no? Es decir, porque de lo que nos van a hablar pues gente como Zoraida Calleja, compañera del departamento, con lo que está haciendo Televisión Española, es decir, proyectos concretos, desarrollos que se están haciendo concretos, lo que nos van a enseñar básicamente es cómo han llegado a hacer esos desarrollos, ¿no? Y cómo cada entidad, bueno, pues tiene que comprender dentro de esa estrategia o de esa forma de integrar la inteligencia artificial cómo tiene que hacerlo y si puede desarrollarlo por su cuenta, si tiene que contar con algún partner, etcétera, etcétera. Y ese es un poco el planteamiento, aunque hay más cositas, ¿no? Como ahora nos va a decir Magda, pero la idea fundamental, y por eso el nombre de workshop viene precisamente de ese punto de encuentro entre academia y empresas, entidades, para que veamos qué se está haciendo en el mundo de la comunicación. Muy bien. Pues, bueno, le doy la bienvenida yo también. Realmente para mí yo creo que esta es una de las iniciativas, uno de los congresos que tenía más ganas de que se organizaran porque está pensado, y me explico, está pensado para mí, es perfecto. Si estuviese ahora mismo ejerciendo de periodista, como lo he hecho en los últimos 25 años en Granada, Sevilla, Jaén, en fin, dando también mucho bandazo, me hubiese organizado, me hubiese buscado la vida para cogerme el día poder estar aquí hoy, porque creo que los ponentes que van a abrirnos un poco los ojos desde un punto de vista muy pragmático, muy de la realidad de los medios, de cómo se está incorporando la inteligencia artificial, creo que es fundamental y que es un congreso, desde mi punto de vista, con un plantel de participantes que no es propio de la Facultad de Comunicación todavía, y ahora me explicaré, de Granada, sino que podría haberlo visto en Madrid, Barcelona, País Vasco, Valencia, ¿no? De los grandes centros de comunicación. Y creo que por eso también quiero darle las gracias a todos los ponentes que han querido acompañarnos en esta pequeña aventura, porque para nosotros era también muy importante desde la perspectiva de esta facultad, de la Facultad de Comunicación, que hoy de forma excepcional estamos, pero esto tiene también su singularidad, porque somos un equipo y un grupo y una facultad de alianza, con lo cual el hecho de que estamos en la parte de odontología también tiene su sentido. Y el otro enfoque que comentaba y que va muy en la línea de la propia esencia del proyecto de este encuentro que hemos planteado, va muy acorde con mi propio doble perfil de periodista en activo, y que pues sigo también muy más desde un punto de vista más de asesoramiento y más complementario, pero me sigo sintiendo periodista, y el perfil de profesora de comunicación ya aquí en la facultad. Tiene esa misma idea o ese mismo objetivo y ese mismo empeño que en todo lo que en mi trayectoria siempre he procurado que lo práctico y la teoría vayan de la mano, porque creo que al final son muy complementarias y muy necesarias. Y es esa doble línea en la que yo creo, y estoy muy ilusionada con estar ahí sentada escuchando y tomando nota, como si fuese una periodista más, que es lo que a mí me gusta, porque creo que va a ser realmente una aportación y van a ser elementos, y ya incluso habíamos estado comentando, ¿no? La posibilidad de, a partir de lo que aquí se debata, se analice y se exponga, de también que pueda tener también un recorrido desde el punto de vista de investigación, etcétera, más adelante. Hablaba antes de lo de la Facultad de Comunicación porque hay también aquí un desafío y un anhelo de que los estudios de periodismo y de los medios también ocupen una posición mucho más central, y en ese sentido no tengo nada más que dar también las gracias a Domingo, que en el contexto del grupo de Fichtran, ¿no? La ficción y no la ficción, que le haya dado un peso también al ámbito del periodismo, al ámbito de los medios, porque creo que cada vez hay menos fronteras y lo estamos viendo incluso, pues bueno, en la actualidad ha cambiado el paso a una actividad académica que no tenía por qué. O sea, es verdad que las fronteras están rompiendo, se están desmoronando precisamente por cómo el relato
es la actuación de la carta de ayer de Pedro Sánchez, el director adjunto del Confidencial, que publicó la información de Manos Limpias por la mañana, llegó a la estación de Renfe, se dio la vuelta a las 7 de la tarde, estábamos quedando para ver cómo nos organizábamos hoy y me voy a dar la vuelta porque en un día así no puedo estar fuera de la redacción. Al final es un ejemplo de cómo la vida y de cómo también, ¿no?, la universidad tiene que estar abierta desde el punto de vista de lo que es la propia actualidad, sobre todo cuando hablamos de una facultad de comunicación audiovisual. Aquí no tenemos periodismo, pero sí tenemos un máster en nuevos medios interactivos y periodismo multimedia que creo que cubre muy bien esa perspectiva, y sobre todo hay un elemento que yo creo que también es fundamental, que es este intento que se está realizando, y específicamente quiero dar las gracias a Gabriel Macías, el vicerrector de Transformación Digital, que esté hoy aquí, porque hay un interés por este equipo de gobierno que esta facultad de comunicación ocupe un lugar muy central en todo lo que son todas las actividades y toda la política de comunicación de la universidad en relación con la oficina de comunicación, el Media Lab, etcétera, que ocupe esa centralidad y que gane también un poquito peso. Y creo que iniciativas de este tipo contribuyen a que se nos tenga también en cuenta a nivel nacional que no es una facultad de periodismo clásica, pero una facultad de comunicación audiovisual y muy enfocada a los nuevos medios, al entorno interactivo, y eso es justo lo que están pidiendo ahora mismo también los medios y lo que hace falta en los medios. Cuando nosotros estamos organizando todas las actividades de práctica de la asignatura, no nos piden un perfil de periodista tradicional. Cuando a mí me llaman buscando perfiles para contratar, y me lo hacen porque sigo conociendo a mucha gente de los medios, me piden muchas veces, la mayoría de las veces, perfiles muy específicos de esta facultad. Entonces, en ese sentido también me gustaría, pues, aprovechar, ¿no?, esta oportunidad por reivindicar el papel de la Facultad de Comunicación en el entorno de la Facultad de Ciencias de la Información y la Comunicación de España, porque creo que tenemos que contar. Normalmente, pues en Andalucía, Málaga y Sevilla, y muchas veces no nos acordamos que está aquí la Facultad de Comunicación, y reivindicar también, ¿no?, y defender también y mostrar lo importante que de esa transversalidad que está en el eje del grupo FICTRAN, que está en el eje de este seminario y que está también en el eje de lo que estamos intentando, abriendo también puertas y situando también, abriendo mucho a la ciudad también la actividad de la Facultad de Comunicación. Conectado con esto, y no quiero extenderme más porque lo importante es que escuchemos a los ponentes, voy a marcar una de las actividades centrales que para mí es fundamental de este seminario, que es la entrevista que esta tarde va a realizar Domingo Sánchez Mesa a Carlos Escolari, que es un lujazo que lo tengamos aquí, y a Ramón Salaverría. Él es un magnífico entrevistador y son los momentos en los que personas y personajes de los que todos probablemente hemos leído, me he leído tanto que tengamos esa oportunidad de esa conversación, lo vamos a hacer en el centro Lorca de Granada, en pleno centro de la ciudad, y es también una manera de llevarnos nosotros también los alumnos de la universidad allí y que la Facultad de Comunicación haga cosas fuera también de las puertas de la universidad. Y además, efectivamente, forma parte, esta es otra de las alianzas que también es estratégica, de que todo lo hacemos buscando, ¿no?, de red de alianzas, y en este caso la Feria del Libro, que se está celebrando en estos momentos también aquí en Granada, lo ha incluido como una también de sus actividades, ¿no? La idea de que la Universidad de Granada en 2031 cumple el 5º centenario y es una decisión, una instrucción, ¿verdad?, de nuestro rector, de Pedro Mercado, que haya una implicación y una presencia muy fuerte de la universidad en Granada, en alianza también con la candidatura de la capitalidad cultural. Este fin de semana Granada ha conseguido ser sede de los Juegos Universitarios de 2030, con lo cual estamos también en una carrera intensiva, ¿no?, de actividades donde creo que la Universidad de Granada, por ranking a nivel científico, ya está en el plano internacional, pero creo que ahí documentación está muy bien posicionada. Yo creo que desde comunicación también podemos contribuir mucho. Muchas gracias. Hola, bueno, vamos a demostrar que el micrófono solo funciona para los miembros de la parte izquierda de la mesa. Bueno, lo primero que quiero es trasladar el saludo cariñoso del rector. A través mía, él está al tanto de esta actividad y desde el equipo de gobierno pues creemos que esta es una de las actividades que contribuye y rema en la buena dirección, y bueno, pues ahí tenéis todo el apoyo, ¿no? Desde el Vicerrectorado de Transformación Digital creemos que la inteligencia artificial forma parte de una pieza clave de lo que va a ser la transformación digital de estos próximos años. En el ámbito no solo de lo digital, sino en el ámbito social, porque aplica a muchos ámbitos diferentes
y no solo lo que se conoce como las tecnologías de la información y las comunicaciones. Va a transformar aspectos claves de nuestra sociedad. Evidentemente el periodismo es una de ellas y yo creo que es muy importante que aquí reflexionéis sobre eso. Nosotros dentro de la universidad hemos iniciado ese proceso de reflexión sobre cómo va a impactar en nuestra Universidad de Granada las tecnologías de la inteligencia artificial en 3 ámbitos fundamentales. Un primer ámbito es el de la docencia, otro es el de la investigación y otro el de la gestión. Hay un cuarto ámbito en el que estamos preocupados y es en el impacto social desde la universidad hacia lo que es la sociedad. Eso se traduce en repensar las formas de no solo docencia, sino repensar los títulos. Cómo debemos formar a los profesionales del futuro y cómo debemos conseguir que esos profesionales del futuro realmente sean útiles en nuestra sociedad. Esos 4 pilares son los que estamos repensando con una iniciativa de reflexión que parte de la reflexión de base de los miembros de nuestra comunidad universitaria, el profesorado, el personal técnico de gestión, administración y servicios, el PTGAS, y también los estudiantes, pieza fundamental. Y lo que hemos hecho ha sido articular unos grupos de trabajo de reflexión sobre esto y ahora mismo están en marcha con el objetivo de tener un documento de recomendaciones con fecha a final de junio, en el que vamos a elaborar de alguna forma cuál es el sentir de nuestra universidad en ese proceso de reflexión. Es fundamental que la universidad sea un elemento de reflexión en nuestra sociedad, que simplemente sea tractora de otros movimientos dentro de la propia profesionales, sociales. Yo creo que este es el camino adecuado. Yo creo que este workshop es un buen paso adelante. Hay que promover la reflexión de cómo va a impactar la inteligencia artificial. Es maravilloso ver la colaboración de empresas en la universidad. Es maravilloso ver la colaboración de compañeros de otras universidades que se incorporan a ese proceso de reflexión, y me gustaría dar la enhorabuena al equipo que organizáis todo esto porque vais en muy buena dirección y estáis haciendo una contribución excelente a lo que es toda la universidad. O sea que bienvenidos todos y confío que vais a disfrutar muchísimo con todas las ponencias, son maravillosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias primero a la Universidad de Granada por la invitación. Es un honor estar aquí con colegas de tanto prestigio a los que yo vengo a escuchar con devoción, como el profesor Carlos Escolari, tenía que decirlo. Gracias a Javier por la invitación y la confianza en pensar que voy a aportar algo de interés. Lo que sí voy a aportar creo que son muchas preguntas, interrogantes y sobre todo reflexión. Cuando me presentan Domingo como experta en IA, a mí me da un poco de pudor, no es falsa modestia, me considero más investigadora, observadora y en permanente, ¿no?, estado de revisión y formación. Pero es verdad que la inteligencia artificial, y yo no me gustan mucho las herramientas ni cacharrear, no soy especialmente seguidora de novedades tecnológicas, a mí me ha pellizcado, me ha impactado y me ha hecho reflexionar muchísimo sobre el periodismo. Este título de Una nueva encrucijada lo he tomado prestado porque ya venía en el programa, pero yo hubiera titulado la IA una aliada para el periodismo eficaz y de calidad. Desde esa perspectiva es desde la que yo os voy a hablar, sin olvidarme de los retos, las dificultades y todo lo que nos trae, ¿no? Y bueno, aquí en la portada también me permite un poco explicar estos logotipos, ¿no? Que en el fondo conectan un poco con la filosofía de este programa, por el que ya os doy la enhorabuena, como ha dicho antes también el vicerrector. Me parece un acierto y creo que por aquí tenemos que ir, la unión entre académicos y empresas y profesionales en activo. O sea, llevamos tanto tiempo dados la espalda en todo este entorno digital en el que nos hemos metido, que se van a cumplir 30 años, y cada uno funciona de una manera. Yo creo que los periodistas creen que los académicos estamos a otra cosa, que no estamos al día, que tal. Yo creo que no sé, yo como Magda vengo del mundo profesional, he trabajado muchos años en los medios y aterrizo ya mayor a lo académico, ¿no? Y yo veo que desde la academia estamos como en un dron,
¿no? Para mí la visión es un dron que está todo el rato observando y monitorizando qué hacen los medios, cosa que los periodistas en activo no siempre tienen tiempo, ¿no? Y nos permite la academia una reflexión y buscar la unión de piezas de puzzle que es muy interesante. Yo creo que deberíamos hablar más. Este es un ejemplo, os doy la enhorabuena, de verdad, me parece un programón. Representa un poco también los logotipos que yo traigo aquí, que a veces los ponemos sin querer, pero me permito explicarlos un momento para que veáis desde dónde os hablo, ¿no? O que me da a mí cierta confianza para poder hablar de ella sin caer en falsas, ¿no? Expectativas. Bueno, lo primero, LabComIA es un laboratorio de comunicación e inteligencia artificial que hemos creado en la Universidad de Valladolid en el año 2018, hace 6 años. No hablábamos de ChatGPT ni hablábamos de IA, pero nos unimos profesores de periodismo con ingenieros, profesores de ingeniería, porque empezamos a oír hablar sobre todo del periodismo de datos, ¿no? El Big Data, tal, y dijimos, esto hay que introducirlo ya, hay que trabajar en ello. 2018 ya era un poco tarde para eso, pero empezamos a trabajar. Entonces, vimos que teníamos en común, lo primero que hicimos es desarrollar una app, ellos la desarrollaban, nosotros el contenido, una app informativa. Luego empezamos a hacer formación dual, la llamábamos así, en Big Data. Ellos nos explicaban el Big Data y cómo analizaban los datos, y nosotros les explicábamos cómo comunicar también los datos, para empresas y para todo, ¿no? Y luego ya ha llegado un poco la IA, pero antes de ChatGPT, insisto, ya estábamos trabajando en ello, y nos pusimos a hacer una investigación conjunta, que es la que Domingo ha mencionado en EPI, que ahora os comentaré, porque es la que nos ha abierto un poco, nos ha despertado, ¿no? Parto de la idea de que la IA y los medios de comunicación en la IA tienen que ser interdisciplinar y que tenemos que estar ya en equipos híbridos. Para mí, la experiencia de LabComIA me lo ha enseñado todo, ¿no? Y era un proyecto pequeño, casi sin dinero, de estos que la universidad te da pie, pero luego no hay dinero, pero que empezamos a colaborar y a dialogar y ha sido fundamental. A partir de ahí entré en Spain AI, que os recomiendo seguir. Spain AI es una asociación nacional española sin ánimo de lucro, formada principalmente por ingenieros. Yo participo con ellos en distintas actividades y en concreto en un podcast que tienen de IA, y yo puedo hacer entrevistas y es un lujo. Entrevistamos a ingenieros, o sea, hay la parte periodística de entrevistar a gente y a empresas que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Y divulgarlas. A mí me está pareciendo muy, muy relevante que divulguemos a la sociedad. Súper relevante, tanto las empresas como los académicos. Me parece que esa pata es más relevante que nunca. Y ahí aparece UBA-IA, que es un centro que acabamos de estrenar en la universidad, como ha dicho el vicerrector. Todas las universidades ahora, las que no están puestas, desde el punto de vista de la ingeniería, todas están investigando desde hace tiempo. Pero poner el marchamo, la marca de aquí a IA, bueno, pues ahora todas quieren hacerlo, ¿no? Tengo la suerte de estar en el equipo directivo. Todos son ingenieros o gente que desde distintas ramas estudian la IA desde hace tiempo, y a mí me han pedido que me encargue de la comunicación y la divulgación. Divulgar. Y me siento muy cómoda, porque aunque se me escapen muchas cosas tecnológicas y de ingeniería, estoy en un debate con los ingenieros que me ha ayudado mucho a entender la IA, a entenderla, no a dominarla, ¿no? Hay muchas patas de la IA, que no se puede conocer todo. Desde aquí os hablo, ¿vale? Desde este recorrido autodidacta, no había otra manera, en el que quizá nos adelantamos al efecto ChatGPT, que el efecto ChatGPT es un poco un efecto tsunami, ¿no? Yo lo pongo con esta imagen, se arranca, bueno, no arranca, es un tren, ¿no? La llegada de un tren, no sé por qué no arranca. Me fastidia. El play está abajo. No, pero ese no es. Vale, no pasa nada. Imaginaros un tren que está llegando casi a la puerta de tu casa. Es un tren imparable que nos ha llegado de repente, ¿no? Y que nos ha afectado a todos, ¿no? ChatGPT ha sido disruptivo y nos ha hecho pensar, ¿no? Las cifras las conoceréis, aparece en noviembre de 2022 y consigue 1 millón de usuarios en 5 días. Cuando Netflix 3 años, Twitter 2 años, Facebook 10 meses, etcétera, ¿no? O sea, las cifras son increíbles, y 100 millones de usuarios en 3 meses. Internet tardó
extenderse en la población 7 años, ¿no? Para ponernos una idea. Es decir, ha llegado a la sociedad, esto es lo más importante. No es que haya llegado a las empresas, es que ha llegado a la sociedad, ha impactado en la sociedad. Y esto ha hecho que la IA llegue a todos los debates y llegue a la barra del bar. A mí me gusta mucho expresarlo así, ¿no? Ha llegado a la barra del bar y en un bar, con una cerveza, todos hablamos de todo y sabemos de todo. Y no es que sepamos de todo, es que es como que nos posicionamos en plan polarizado, ¿no? Como con la política o con el Barça y Madrid. O eres del Barça o eres del Madrid, o lees el Mundo Deportivo o lees el Marca. Las dos cosas son imposibles en tu cabeza, ¿no? Pues la IA ha llegado a la barra del bar, nuestros padres, nuestro entorno cercano, lejano, todo el mundo habla de la IA y habla diciendo que es buena o es mala. O sea, en puntos de vista simplistas, muy radicales y un poco está en el telediario todos los días cuando comemos, ¿no? Llega a la barra del bar y se traslada a los telediarios y a los medios de una manera un poquito cuestionable, ¿no? Yo os invito a que de entrada tengamos una actitud crítica con lo que se cuenta de la IA y una actitud responsable individual de ¿realmente sabes lo que es la IA? ¿No? ¿Sabemos lo que es la IA? Vamos a intentar, ¿no?, comprender. Es como un ejercicio individual, comprender lo que es la IA, y esto solo puede hacerse, como nos afecta a todos los sectores, desde una postura observacional, observar, buscar esa formación autodidacta, y esto es permanente. La IA es tecnología, la tecnología va cambiando de una manera muy rápida, pero tendríamos que tener una actitud de comprensión, ¿no? Bueno, yo me hago 4 preguntas, que es un poco lo que articulo esta presentación, ¿vale? ¿Cómo relatan los medios la IA? ¿Por qué el relato que hacen los medios de la IA nos ha llevado a esa barra del bar? ¿Cómo entendemos la IA? ¿Cómo la aplican los periodistas? Es lo principal de mi comunicación. Y cómo integrarla en todo el proceso periodístico, no de manera experiencial y experimentando con distintas herramientas, ¿vale? Bueno, ¿cómo relatan los medios la IA? Lo primero, ¿te crees todo lo que cuentan los medios? Bueno, hoy tenemos un día especial, ¿no? Estamos todos enganchados a la radio y a todo, ¿no? Pero realmente aquí estamos todos en el entorno periodístico. Yo creo que hay que ser críticos con nuestros medios porque amamos el periodismo, ¿no? Y por eso probablemente tenemos que estar más vigilantes. Bueno, el relato informativo de la IA, y hablando en general, hay cosas muy buenas y muy bien hechas. Lo que le llega a la gente son portadas como esta, ¿no? Bienvenidos a la vida artificial, una mano robótica, la revista Time, The End of the Humanity, ¿vale? La revista Time. Hay una narrativa exagerada, hay una narrativa emocional, hay una narrativa antropomórfica, apocalíptica, está enredándose el debate con un trazo muy grueso, el fin del trabajo, el fin de las relaciones, el fin de la humanidad. Hay un debate bastante exagerado y, como dice Sanguinetti, que ha hecho el libro del tecnohumanismo, a mí me gusta mucho juntar lo tecnológico con lo humanístico. La IA a mí me ha traído muchas relaciones con los ingenieros y con humanistas. Os contaré alguna cosa que estamos haciendo con filósofos que trabajan la IA. Es apasionante, o sea, aquí se cruzan caminos apasionantes. Sanguinetti ha escrito Tecnohumanismo y dice: ahora mismo la información que se está transmitiendo provoca un impacto nocivo en el modo en que entendemos, usamos, regulamos y desarrollamos esta tecnología. El hecho de cómo la sociedad comprenda la IA y cómo los políticos la estén gestionando, los organismos, las entidades públicas, es fundamental cómo estén comprendiendo la IA. Y eso nos va a llevar a un tipo de regulación o a otra. Nos va a llevar a que las empresas, las pequeñas, ¿no?, las medianas, se introduzcan o no en este ámbito, etc. Es muy importante el relato, ¿no? Y el relato podríamos continuar, revista Mujer Hoy, ¿no? Por ejemplo, los dominicales, que a mí me chiflan, me encantan. De repente me encuentro este reportaje. ¿Has probado a reiniciarla? Y para hablar, luego el contenido es totalmente vacío, sin fuentes, sin tal. Pero esto lo ha hecho el mundo también. Yo trabajo en el mundo. Me da igual traer un periódico que otro. Os aseguro que son todos. La IA y el fin del Homo sapiens, ya de entrada. ¿Vale? Nuestra era como especie más inteligente parece tener los 10 contados. Luego puedes encontrarte cosas interesantes dentro, alguna entrevista, pero ya el titular es confuso. Encima, en medio de este caos que tenemos ahora de clickbait y tanto contenido irrelevante y tal, ¿no?
a mí me parece muy significativo. Sé que esto os puede parecer anecdótico, os traigo unos ejemplos, ¿no? Pero también refleja desconocimiento. Mira, me gustó la primera portada de marca realizada con inteligencia artificial, febrero del 23. Dije, joder, ¿cómo se atreven a anunciar esto? Como si estuvieran, o sea, refleja un desconocimiento. Pues no sé si usaron DALL-E 3 o qué usaron, ¿no? Pero hicieron la corona, tal. Os aseguro que esa semana mi hijo hizo esto con DALL-E 3, porque yo le animé a usarlo para una cosa, un proyecto que tenía que hacer, y era un balón con una cámara incorporada dentro, que era como el bar incorporado dentro de la tele. Esa misma semana. ¿Y cómo se atreve marca a anunciar a bombo y platillo que está usando la...? O sea, era un poco ridículo, ¿no? Esta es una impresión mía subjetiva, ¿vale? Pero claro, esto que se puede hablar de la IA desde muchos enfoques. La IA desde la ética, por supuesto. La IA, el amo de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de investigar a las tecnológicas. Tenemos que hacer un papel investigador fundamental de la IA. O sea, hablo a periodistas que tenemos que relatar bien la IA, pero además tenemos que investigarla. O sea, no podemos dejar que las tecnológicas nos digan lo que es bueno y lo que no es bueno. Tenemos que hacer nuestro papel de periodistas. Esto que os ha podido resultar anecdótico, os hago un adelanto de una investigación que estamos haciendo, no la contéis mucho porque espero venir el año que viene a contarosla entera. Como trabajo con ingenieros, claro, encuentro herramientas increíbles que están a nuestra disposición. Y esta es una empresa con la que estoy trabajando, analizando titulares de IA de todo el mundo. Es una herramienta que es capaz de analizar, bueno, olvidaros un poco de las cifras, os digo las principales, 18 millones de fuentes de información en tiempo real, en todos los idiomas, y te incluye medios de comunicación y te incluye redes sociales, y te incluye blogs y cosas menos periodísticas. Es increíble. Bueno, pues estamos analizando juntos cómo está siendo este relato de la IA en el último año. Os doy un adelanto. En una semana, que es esta gráfica que veis, hay 9.800 noticias registradas que hablen de IA y 6.000, casi 7.000 tweets. Twitter está muy activo en el debate de la IA. Estamos viendo que en un mes, si recogemos datos de un mes, hay 192.000 entradas, de los que 21.000, casi 22.000 son de noticias de medios informativos y 155.000 de X. O sea, hay un debate, los medios han sacado toda la artillería para hablar de la IA. La IA vende, Y la IA vende en un momento en el que nos gusta que nos hablen de distopías, sobre todo después de la pandemia, ¿no? La IA trae o innovación o distopía, ¿sabéis? O te vienen un reportaje con mira lo que están haciendo estos médicos con inteligencia artificial, han conseguido analizar no sé qué y han descubierto un nuevo fármaco, y por otro lado la distopía de te va a quitar la pareja o tu pareja va a ser virtual, ¿no? O sea, ese tipo de contrastes, ¿no? Así que la IA está en los medios, la IA está en la calle, pero deberíamos revisar cómo está siendo ese debate de la IA y cómo está siendo nuestra mirada, ¿no? Como esa primera impresión podía haber sido, la podíais ver subjetiva, que sepáis que estoy tan convencida de esta percepción que lo vamos a cuantificar, ¿vale? Como aquí todo hay que cuantificarlo, espero presentároslo pronto, pero estamos muy ilusionadas con esto, ¿no? Creemos que hay que darle un giro al debate, al relato y un poco a la percepción de la IA, ¿no? Creo que nos hemos vuelto un poco locos con la definición, cuando McCarthy en el año 56 habló de inteligencia artificial. Nos hemos vuelto un poco locos con la palabra inteligencia, ¿vale? Si se lo quitamos es high technology, alta tecnología, que de esto ya se ha hablado mucho, alta tecnología en periodismo, ya llevamos tiempo escribiendo de esto, ¿no? Quitémosle la palabra inteligencia y hablemos de en qué puede ayudar, eficacia, riqueza, creatividad, mucha, nos puede ayudar, no quitárnosla, cómo afecta a todos los sectores, esto es importantísimo. Y luego ya hablemos después qué regulación necesita, qué temas éticos, etcétera, ¿no? Pero primero centremos un poco de qué estamos hablando. Aquí hago una acotación, hago 4 nociones de la IA, ¿vale? Porque cuando el público nunca sabes quién está un poco en la onda y quién no está. Permitirme un par de diapositivas de conceptos, ¿vale? La IA son datos.
La IA son datos. Sin el Big Data, la IA no hubiera evolucionado tan rápidamente y el Big Data no hubiera evolucionado tan rápidamente sin la evolución del hardware y del software que ha ido a pasos agigantados, ¿no? El Big Data es la base de la inteligencia artificial, los datos son la base de la IA. Es decir, la IA son números. Así que en la IA triunfan los matemáticos, los estadísticos y los programadores que saben trabajar con números. Después del Big Data, al potenciarse el Big Data, la IA avanza a pasos agigantados con herramientas que analizan principalmente grandes cantidades de datos de las que se extraen patrones, tendencias, ¿no? y análisis. Y también se construyen herramientas para generar contenido. Tenemos una IA analítica y una IA generativa, ¿no? Son dos tipos de IA para entendernos los que no somos expertos ingenieros, ¿no? Yo creo que eso lo comprendemos. Y a partir de ahí, cuando unimos los potentes software y hardware de Big Data con la IA para desarrollar herramientas, nos encontramos términos que más o menos están en la población, como el algoritmo, pero no sabemos bien lo que es, aprendizaje automatizado y procesamiento del lenguaje natural. Estos tres conceptos me parecen claves. Os lo menciono un momento porque es donde vamos a ver la fusión interdisciplinar que requiere la IA y por eso nos tenemos que sentir apelados los de ciencias y los de letras. Esto no es de ciencias ni es de letras, es de todos. O sea, no es de ingenieros, es también de lingüistas. No es solo de informáticos, es también de filósofos. O sea, tenemos que cambiar este concepto de que estamos hablando de programación y de que a nosotros no somos capaces de entender la programación. Yo no quiero programar, yo soy periodista, no quiero programar. Pero tengo que trabajar con los ingenieros, no solo para decirles que el sistema se me ha caído. Tengo que trabajar con ellos para hacer investigación periodística. Inteligencia artificial no es más, es tanto como esto, pero es una ciencia, es un área de conocimiento que proviene de las ingenierías y de la matemática y que se basa en crear máquinas inteligentes programadas con programas de computación inteligentes. Esta es la primera definición que se da en el año 56 de IA y se acuña este término por primera vez, en el año 56, ¿no? McCarthy. El algoritmo que todos usamos y hablamos mucho, sobre todo por las redes sociales, es una palabra de origen griego que significa número. Son números, es un número. Tenéis ahí una pizarra con fórmulas matemáticas, ¿no? Es un conjunto ordenado de operaciones que el programador le dice a la máquina para que resuelva un problema que tiene que resolver o que analice una serie de datos para que dé un patrón de respuesta, de tendencia, ¿no? Bueno, el ordenador recibe instrucciones sobre cómo responder para resolver un problema o detectar patrones. Bueno, ya todos conocemos cómo funciona Spotify y te dice, Pilar, esta es tu cápsula del tiempo, que me encanta esa palabra, esa expresión, ¿no? Tu cápsula del tiempo, y son las canciones en las que yo me he estado el último mes y me hace una recomendación. Pues eso es un algoritmo y eso es un tipo de IA. Alexa es una IA, el robot de cocina es una IA simple, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de IA. Pero en realidad hablamos de ciencia computacional y de números. Pero entran aquí los lingüistas, porque para entendernos con las máquinas y que las máquinas nos entiendan, tenemos que traducir los datos a palabras, ¿no? Y a veces los datos, según el tipo de análisis que hagamos, pues tiene más importancia el lenguaje en un tipo de experiencia que en otro, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural, que habréis oído así a lo mejor por encima, pues es el que nos une con las máquinas, ¿no? Convierte los datos en palabras, las máquinas entienden el idioma humano, lo interpretan, lo procesan y nos lo devuelven también en palabras, ¿no? Aquí están los chatbots, la traducción de texto, la recuperación de información, aquí está ChatGPT, ¿no? y muchos otros, ¿no? Así que necesitamos a los lingüistas computacionales. Cada vez más empresas tecnológicas están buscando lingüistas, ¿no? Porque son los que están ayudando a procesar el lenguaje natural y la comprensión del lenguaje. Y luego está la expresión del machine learning, ¿no? Que es el entrenamiento de la máquina. Tú le das datos, hay muchas formas de entrenamiento, tú les das datos y según el algoritmo y lo que quieras resolver, te resuelve una cosa u otra, pero tenemos que entrenar ahí a la máquina. Aquí es donde está, hay muchos tipos de aprendizaje de la máquina. ¿Cómo aprende una máquina? De manera supervisada, no supervisada, por refuerzo. No me meto en esto, pero por las expresiones ya podéis ver cuánto de presente está el ser humano, ¿no? Siempre está detrás del ser humano. La máquina no va sola en un aprendizaje profundo en el que es capaz de conectar redes neuronales. Esto llega a una complejidad mayor de cómo es capaz la máquina como
como el pensamiento inconsciente de establecer conexiones neuronales y llegar a conclusiones, ¿no? La persona humana está detrás evitando sesgos, etiquetando, revisando modelos de lenguaje, aportando patrones, buscando tendencias, pidiéndole a la máquina lo que quiere, etc., ¿no? Pero estamos con la máquina. Es que a veces hablamos como si la máquina fuera sola, ¿no? Luego es muy interesante la reflexión que están trayendo los filósofos, de que lo más interesante y también para la neurología de la IA es cómo están a través de la IA, no me voy a meter mucho en esto, pero lo dejo ahí, a través de la IA comprendiendo cómo funciona el cerebro humano y cómo funciona el proceso de aprendizaje del ser humano, que también hay un gran desconocimiento, o sea, no está todo dicho sobre el cerebro humano, como sabéis, ¿no? Pues la IA, a través del conocimiento, del entrenamiento profundo y redes neuronales, está mostrando un poco cómo son esas conexiones y podrían dar respuesta a alguna de las incógnitas del cerebro humano, ¿no? Bueno, pues, ¿no nos funcionará este tampoco? Bueno, ya sabéis lo de la tecnología, de que todo funcionaba ayer y hoy no. Bueno, esto es un... no se me ocurre cómo intentarlo. ¿Lo tienen paralelo con... Espera, lo voy a abrir desde aquí. A ver si dándole a abrir con... Espera, que se me ha ocurrido desde otro lado. Parece que sí. Un ejemplo de una IA simple, ¿no? Ahí pues no. Pero es que dice que hay su archivo, ¿no? Sí, está en mi... internet. Bueno, os la cuento, ¿vale? ¿Está en internet? No, tengo el vídeo sacado. Sí. ¿Y tiene el archivo para darle a abrir con en paralelo? No. Bueno, os cuento lo que es. Esto es una IA, bueno, yo encuentro muchos recursos, por cierto, os lo recomiendo en LinkedIn. LinkedIn para mí es una fuente de recursos de información y de formación de IA, porque ahí están los profesionales. Bueno, esto es un entrenamiento de una máquina que han robotizado con una mano articulada, de cómo entrenan para que busque a Wall-E la máquina, ¿no? Le han entrenado con muchas imágenes de Wall-E y al final, le pongas lo que le pongas, encuentra a Wall-E, ¿no? Es una IA simple que ayuda mucho a entender cómo es ese entrenamiento. Al final, por resumir, de lo que estamos hablando es que el Big Data y la IA son soluciones tecnológicas que nos permiten analizar, mirar las palabras del rojo si queréis, las montañas de datos y que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en el ámbito empresarial, personal, etc., ¿no? Bueno, pues dicho esto, como el Big Data está en todos los sectores, esto lo comprendemos, como la banca... Bueno, los ingenieros dicen que la banca no lo está haciendo muy bien, pero eso es otro capítulo. El transporte, la logística, la sanidad, la investigación, cómo la IA está ayudando, especialmente la IA analítica, a traer tendencias, resultados e información mucho más personalizada, ¿no? En la sanidad se aventuran cosas muy interesantes si llegamos a tener inversión pública, ¿no? o privada, pero va a requerir inversión, pero la sanidad y la IA es uno de los grandes futuros, ¿no? ¿Qué nos pasa? Realmente hablamos de la IA ahora, pero ¿por qué no sabíamos que la IA lleva 70 años, 7 décadas de desarrollo, ¿no? Se habla siempre, hay distintas efemérides para hablar del origen de la IA, pero bueno, la más famosa es la del test de Turing, que establece un test para comprobar si una persona, cuando habla con una máquina, puede distinguir si la máquina... si es una persona o es una máquina, ¿no? Ese test de Turing es como la prueba de si estamos ante inteligencia artificial. Y luego en el año 56 lo que os he contado de McCarthy, ¿no? Elisa, nombre de mujer, es el primer bot conversacional en el año 66, así de rústico como veis ahí abajo, y entramos ya en lo que voy entrando en materia nuestra, ¿vale? En el año 70 y en el año 86 aparecen los primeros informes que podríamos considerar periodísticos, que tienen que ver con primeras noticias automatizadas con previsiones del tiempo
o aplicaciones que permiten crear informes económicos a partir de bases de datos. No es que los medios ya las aplicaran en estas fechas, sino que ya había herramientas para hacer este tipo de informes. Si os dais cuenta, son de meteorología y económicos, es decir, informaciones basadas en datos. Cuando a una herramienta la entrenas conectándola a una central de bases de datos, es más fácil que te extraiga análisis, tendencias, patrones, etc. Así que por eso es tan fácil sacar informaciones automatizadas conectadas a una central de datos, ¿vale? Esto es un poco precedentes, que no me meto más, hay mucho que hablar de los precedentes y la evolución. ¿Qué pasa cuando lo aplicamos al periodismo? Bueno, pues hablamos de un periodismo automatizado, a veces se habla de robots periodistas, periodismo algorítmico, hay distintas expresiones, ¿no? ¿Qué nos permite hacer? Pues analizar datos, crear narrativas, conocer tendencias de nuestros usuarios, interacción con la audiencia a través de chatbots, distribución personalizada. Esto es lo que más o menos todos tenemos en la cabeza, lo vamos a ver con más detalle y con ejemplos, ¿no? ¿Dónde ha empezado la IA realmente? En el periodismo deportivo, en el periodismo económico y en el meteorológico, por lo que acabo de decir, porque son los tres tipos de periodismo que se basan en datos. Tú le das datos al algoritmo, le dices con qué estilo quieres que te escriba y te lo escribe, ¿vale? Entonces, por ahí empieza la IA en el periodismo. Es fundamental saber que la IA se basa en datos y que por eso son el tipo de informaciones con las que empezamos, ¿no? ¿Cómo se aplican? Estamos ya en el tercer apartado. ¿Cómo se aplican? Bueno, siempre se habla de las primeras iniciativas. Ponemos el ejemplo de Los Angeles Times con el primer robot, QuakeBot, que habla de terremotos, ¿no? El algoritmo del periódico, programado para recibir alertas de seísmos, publicó la noticia a primera hora sin recibir ninguna orden por parte de un ser humano. Estaba programado para conectarse con el centro de información de seísmos y que cuando hubiera algún índice alto pudiera generar una noticia de alerta a la población, fuera la hora que fuera, ¿no? Esto fue en el año 2014 y se considera que es como el primer ejemplo de cómo un robot, vamos a decir, no me gusta la palabra, pero como un algoritmo, mejor dicho, una herramienta de IA, lanza sola una noticia a partir de una programación, ¿no? En este caso, que tiene que ver con datos también, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo, me gusta más que os fijéis en las fechas, aunque estos son ejemplos, ¿no? Hablamos 2014 y a partir de 2016-17 como que arrancan ya todos los grandes a experimentar, ¿no? Heliograph, siempre se habla del Washington Post, el New York Times, por ejemplo, 2017, ahora nos suena esto como a poca cosa, ¿no? Y no hace mucho, no han pasado 10 años. The New York Times usará aprendizaje automático en los comentarios con sus lectores, ¿no? Pues claro, me has escrito un comentario y te responde, en vez de estar ahí una persona, te responde una máquina con las respuestas tipo para los comentarios tipo que solemos recibir, ¿no? Y luego la BBC, que dio mucho que hablar esto, en el año 19 se hicieron pruebas de periodistas redactando información electoral y a la vez un algoritmo también redactándolos, ¿no? Y no se notaba del todo la diferencia. Fue como más impactante que todas las experiencias anteriores porque estábamos viendo noticias redactadas de manera humana o artificial sin apreciar esas diferencias, ¿no? Avances. Hablo en lo internacional, pues no paramos de recibir titulares sobre la IA y cómo los medios la incorporan, porque además quieren hacer anuncio de esto. Hay cosas que anuncian y otras que no, porque les dan miedo sus lectores y la reacción del público. Washington Post nos dice, esto ya es reciente, que genera resúmenes automáticos de artículos, que utiliza la IA para moderar comentarios y personalizar la distribución de sus contenidos. La BBC nos dice que utiliza la IA para personalizar la experiencia de usuario, recomendar contenidos, analizar datos de audiencia. Ahora vamos a ver qué notáis que es lo mayoritario en lo que lo están usando. Reuters para la redacción de informes financieros y deportivos. Associated Press para la redacción de economía y deportes. New York Times para optimizar la distribución de contenidos y personalizar boletines y narrativas interactivas. La mayor parte de ellos automatizan contenido basado en datos y se están fijando mucho en cómo usar la IA para la relación con la comunidad, con sus usuarios y sus audiencias. ¿Vale? Es como los grandes titulares usarán para otras cosas, pero de lo que más hablan es de esto. La BBC, estos son últimas noticias,
ha dicho ahora en febrero del 24 que anuncia la puesta en marcha de 12 proyectos pilotos con IA basado en 3 ejes. Maximizar el valor del contenido, crear nuevas experiencias con la audiencia y hacer las rutinas periodísticas de manera más rápida y sencilla. Bueno, están viendo ya que en todo su proceso pueden aplicarlo. Y el New York Times, esto nos ha llamado la atención a todos, ha anunciado este año, ¿no?, en 2024 también, el 30 de enero, que está formando un equipo, bueno, ya lo tiene formado, un equipo como el que formaba el equipo de infografistas o el equipo web cuando, ¿no?, las redacciones no tenían seguro si hacer una redacción digital y otra tradicional, ese lío de modelos de estructura de las redacciones. El New York Times ha creado un equipo, ¿no?, para explorar la IA en la sala de redacción, tiene ya su redactor jefe, o sea, es un equipo centrado en la IA, ¿no?, para realmente potenciar la IA en todo su proceso. La cosa ya va en serio, ¿no?, y el New York Times es como un poco la linterna, ¿no?, que guía a todos, pero yo me he encontrado que no solo son los grandes, y ahora lo comentaré, son también los pequeños, y esto es lo interesante de la IA en el periodismo, ¿no? Este es un ejemplo que hago yo con alumnos en distintos de clases en varios másteres y la verdad en Latinoamérica también están muy puestos y demandan mucho esta formación. Y una práctica que hacemos es vamos a recopilar experiencias de medios internacionales que cada uno encuentre. Es que nos salen un montón, no soy capaz de ordenarlas, ¿no? O sea, salen en todos los países, República Checa, México, Colombia, Brasil, Reino Unido, o sea, todos. Y lo que os pongo ahí arriba, grandes y pequeños, medios grandes y medios pequeños. O sea, esta es una pequeña muestra que os traigo, pero tenemos un Excel que es costoso actualizar, ¿no? Grandes y pequeños, esto es lo interesante. Que las herramientas de IA, igual pasa con las empresas tecnológicas, las están pudiendo desarrollar también las pequeñas empresas de ingeniería, también lo están pudiendo hacer los medios pequeños locales. No importa el tamaño. No importa la inversión, porque en muchos casos son herramientas que no son del todo caras. Así que lo interesante es que se está extendiendo de manera experimental en todos los territorios y en todos los tamaños de modelos de negocio periodísticos, ¿no? En España, por situarnos, bueno, pues si internacionalmente hablamos del año 14, 16, tal, pues bueno, pues nosotros también, como el resto del mundo, año 16, 17, ¿no? Pongo el primero, Radio Televisión Española, no voy a hablar mucho, que está aquí David Corral y nos va a contar de Televisión Española, pero bueno, las primeras experiencias, y David no nos corrige, están con EFE, realizando pruebas al principio para automatizar noticias deportivas. Vocento muy interesante, creó el proyecto Medusa, que era para información de estaciones de esquí, información meteorológica de las playas, y eso era como una aplicación automatizada. El Confidencial creó Ana Football para hablar de información deportiva, Narrativa, que es una de las grandes empresas, que es un ejemplo, ¿no? Narrativa tiene ingenieros y periodistas y es un desarrollo de periodismo automatizado que tiene mucho éxito, trabaja con Televisión Española, como nos contarán también, y se extiende mucho por toda Latinoamérica creando contenido de información especialmente deportiva, económica, etcétera, ¿no? La que hemos hablado, que se basa en datos y que a través de la herramienta Gabriel, ¿no?, son capaces de hacer 20.000 noticias a la semana, y quizá esta cifra ya se ha superado, ¿no? Y ejemplos recientes, aunque esté David, tengo que mencionarlo. Voy a mencionar 2 o 3 que me parecen de mucho éxito en España, ¿no? Televisión Española ha puesto a prueba, ¿no?, la automatización de noticias en campaña electoral, lo dejo para que David nos lo cuente, pero han conseguido hacer noticias sobre los resultados electorales, la noche electoral, casi en tiempo real, sobre poblaciones pequeñas que jamás tendrían una noticia escrita. Si yo quiero ver en cualquier medio de comunicación los resultados de mi pueblo, que tiene 800 habitantes, solo podía ver las cifras, los números. Ha ganado el PSOE, ha ganado el PP, y en cambio Televisión Española nos hacía un servicio público redactándome la noticia a través de una automatización, ¿no? Ha sido un caso de éxito clarísimo y de éxito internacional. A mí me gusta mucho lo que está haciendo el Grupo Prisa, les veo también, yo estoy atenta al Grupo Prisa y especialmente a la SER. Tienen un equipo muy interesante, Ana Ormachea está al frente, me parece muy interesante. Sacaron Victoria, ¿no?, que es un bot conectado con Alexa para
es como para conectarse con el programa de Carrusel Deportivo. Bueno, pues es una experiencia y acaban de sacar, que está teniendo mucho éxito, Verificaudio, ¿no? Que para verificar los contenidos de audio, que ahora es una labor que nos toca a los periodistas, verificar todo lo que recibimos, ¿no? Estos son algunos ejemplos. No se trata, yo creo, de traeros la exhaustividad. A mí misma me cuesta recoger exhaustivamente todo lo que pasa, pero sí nos permiten estar un poco al día de qué está ocurriendo, ¿no? Bueno, yo recomiendo seguir, para estar un poco al día de cómo está la IA en el periodismo, a Journalism AI de la London School of Economy. Me parece que son de los mejores que están trabajando, y lo están trabajando desde el ámbito académico, ¿no? Ellos están analizando desde una universidad cómo está evolucionando la IA en los medios de comunicación de todo el mundo. Pero no solo lo analizan y hacen informes, ¿no? Mark Beckett, ¿no? Charlie Beckett, bueno, que está divulgando muy bien, comunicando súper bien, hacen una cosa todavía más interesante, ¿no? Y no es una empresa tecnológica la que está detrás, sino que son ellos desde la universidad queriendo formar. También se unen a empresas tecnológicas, pero la iniciativa es desde la universidad. Me parece muy interesante. Por eso lo que decíamos de que nos unamos, ¿no? Académicos y que realmente en la academia hagamos más experimentación. Promueven proyectos para desarrollar en pequeños medios y en grandes medios aplicaciones de IA que estén necesitando en su medio. Es decir, viene un periodista, un equipo, y dice: en mi medio yo tengo este problema, me están llegando cosas de redes sociales que soy incapaz de gestionar, y entonces tratan de desarrollar con ellos una IA para gestionar la información que les llega por redes sociales. Y consiguen producto, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen un listado maravilloso de con qué empresas están haciendo esto y qué funcionalidades están consiguiendo. Es maravilloso, ¿no? Y bueno, este fue uno de los primeros informes internacionales sobre IA. Lo tenéis explicado en vídeo también. Entrevistaron a 105 medios y organizaciones de 46 países, y participaron todo tipo de grupos, ¿no? De radio, de tele, y un poco la idea que nos dan, vamos a quedarnos así con esta diapo solo, cómo la aplican. Nos decía que el 90%, bueno, la muestra no es muy grande, por poner alguna pega, 105 medios no es mucho, pero es un gran logro. Conseguir que 100 medios le respondan a una encuesta académica es todo un logro, ¿vale? Y la mayor parte contestaban que utilizaban la IA para la producción de noticias, y luego para la distribución, la conexión con la audiencia otra vez, y para la recopilación, la verificación, documentación, etcétera, ¿no? Y hablaban de herramientas, ¿no? Da igual unas que otras, sino qué funcionalidad, ¿no? Algunos decían que utilizaban estas de redes sociales, buscar publicaciones. Esto es una de las tendencias que más se necesita, buscar el debate, el análisis de sentimiento, las tendencias temáticas en redes sociales. Y luego RapidMiner de Google, no sé si luego tendremos la oportunidad también de escuchar la versión de Google para la minería de datos y noticias y tendencias en todo el mundo, ¿no? Justo yo os he hablado de una herramienta, ¿no? La de los titulares, que es Made in Spain, hecha por ingenieros españoles, que la tenemos a nuestra disposición para analizar las tendencias temáticas de las que se están hablando, ¿no? Nos lo hace una gran tecnológica, pero también lo están haciendo pequeñas ingenierías, ¿no? Bueno, a mí, si os digo una cosa, yo tengo la impresión de que este informe, cuando lo veáis, si no lo habéis visto, es un poco optimista, es muy optimista. Creo que tiene el sesgo de que está preguntándole a gente de medios de comunicación muy interesada en la IA y que ya se está poniendo las pilas, ¿no? Porque es el contacto con el que ellos tienen, ¿no? Entonces me parecía muy optimista, porque el resultado es: ya están usando la IA y esto nos vamos. Yo estoy un poco más pesimista, a ver qué os parece. Os lo muestro en nuestra propia investigación, ¿no? ¿Voy bien de tiempo? Sí, porque además hemos empezado un poco de retraso. Vale, bueno, estamos en la última parte, ¿no? Hasta ahora, ¿qué estamos viendo, no? ¿Cómo ven los ingenieros lo que nosotros estamos haciendo? La tentación que tenemos desde las universidades y todos los artículos académicos que podéis ver, que hay muchos publicados, cada vez más, ¿no? Es que los académicos preguntamos a los periodistas: ¿qué estáis haciendo? Y vamos, estudios de caso. ¿Qué hace Televisión Española? ¿Qué hace la SER? ¿Qué hace El Mundo y El País? ¿Qué hace el New York? Es ese tipo de estudios los que estamos muy interesantes, muy necesarios.
Pues nosotros hicimos la pregunta a los ingenieros. ¿Qué están haciendo los medios? ¿Cómo veis el sector? Vosotros que tenéis la mirada en otros sectores, ¿cómo nos veis a nosotros? Y lo que hicimos fue este artículo, y perdona que me autocite, pero es que es la única manera de poder explicar qué estamos investigando. Entrevistamos a 45 ingenieros de 25 empresas españolas. Y les preguntamos qué herramientas tenéis. El requisito era que de alguna manera trabajaran con medios de comunicación o tuvieran herramientas aplicables a los medios, aunque trabajaran en otros sectores. Vinieron a explicarnos un poco que aunque trabajaran para la banca o el sector farmacéutico, había cosas comunes para todas las empresas y que tenían herramientas ya hechas que podrían servir para cualquier sector o herramientas que podrían adaptar para la problemática del medio de comunicación y el formato, ¿vale? Lo que nos dijeron son estas frases: los medios de comunicación en la IA. Esto es el año 23, ¿vale? O sea, las entrevistas acabaron en el finales del 22, lo hemos publicado en el 23. Es reciente, pero ya sabéis que esto se mueve mucho. Yo, el diagnóstico creo que va a permanecer así unos años. Nos dijeron, los medios de comunicación ante la IA muestran lentitud, desconfianza y desconocimiento. Ya sé que es aventurado, sé que es crítico, sé que es muy general esta frase, pero claro, cuando les escuchas, lo que saben de la IA, los años que llevan trabajando en la IA, cómo lo han ido implementando a otros sectores, y te dicen, nosotros llamamos a la puerta de los medios de comunicación para ofrecerles nuestras herramientas Made in Spain, y no nos contesta nadie. O, una vez explicada, no la captan. O, no sé, esto es la letra pequeña del artículo, que no está todo dicho así, os lo estoy traduciendo. O nos encontramos directivos que dicen, mira, esto es una liada, yo me quedan 5 años para jubilarme, esto lo tiene que llevar los que vengan detrás. O se encuentran equipos, gente individual, innovadora. O sea, está como funcionando dependiendo de si en un equipo de medios de comunicación hay gente despierta y con ganas de ir probando esto y tiene un jefe que confía. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, podéis captar el QR. En el QR puede que os aparezca publicidad al principio, le dais y aparece, ¿vale? Es que parece publicidad, bueno, ¿vale? Este es el resultado de la investigación que hemos hecho con los ingenieros de mi universidad, ¿vale? Es el APCOMIA, ha conseguido sacar una investigación en la que yo como periodista entrevistaba a los ingenieros, pero yo tenía a mi compañera ingeniera de Teleco al lado para todo lo que ellos hablan que yo no entiendo. Y yo conseguía traducirlo, era necesaria el diálogo conjunto para entenderlo, ¿no? Me encontré a 45 ingenieros durante un año en videollamadas, siempre cara a cara, o sea, no, videollamadas, pero nos veíamos la cara. Y luego se les pasaba un cuestionario, o sea, fue doble metodología. Fueron auténticas masterclass, o sea, yo ahí iba, o sea, comprendí y vi, tenía un contraste, una percepción de contraste. Mientras la sociedad estaba alarmada y la IA nos va a fundir los plomos de nuestro cerebro, yo me encontraba que ellos estaban serenos, tranquilos, claro, dominando una tecnología con la que llevan años trabajando y explicándotela para qué te va a ayudar. Que luego tiene un uso perverso, claro, como todo, ¿no? Como todo, absolutamente todo, ¿no? Llegamos a la conclusión de que en España teníamos herramientas, lo veis todo pequeño, lo podéis acceder al artículo, en la parte de abajo son herramientas, con el nombre de las empresas, ¿vale? En el artículo aparece a quién entrevistamos, qué cargo tiene, de qué empresa es, etc. Todas españolas, insisto. Abajo están empresas y herramientas, pero a mí lo que me interesa es lo de arriba, que lo podéis ver más pequeño y os resumo ahora. Lo que conseguíamos ver era que todo el proceso periodístico tiene herramientas ya disponibles para nutrirse de la IA y hacer más eficaces toda la rutina periodística. No más eficaces, sino conseguir más precisión y más calidad. Y no hablamos de ChatGPT. En ningún momento se habla de ChatGPT aquí, por resumir, ¿no? Nos hablan de cómo en la búsqueda de información hay herramientas ya preparadas para extraer, clasificar datos e información de cualquier fuente que esté generando contenido, redes sociales, blogs, etc. Nos habla de generación de información, de infografías a partir de datos públicos que ya estás generando tú directamente la infografía con una IA. Nos hablan de análisis de textos y vídeos de fuentes que te llegan y cómo verificas, cómo los analizas. Tendencias temáticas, documentación, etc., ¿no?
Televisión Española, por ejemplo, anunció una IA que le permitía tener más automatizado, si no me equivoco, David, todo el archivo a través de vídeo, ¿no? De manera que también su gran archivo documental se podía identificar y hacer búsquedas rápido por vídeo, por imagen, por nombre de todo el archivo que tenía. Eso es una automatización. Bueno, si os dais cuenta, y esto lo hago adrede de dejar ahí ese blanco, pero es que es verdad, en la parte de producción de información, es decir, la automatización de la generación de la noticia automatizada, es donde menos desarrollo hay. Y tampoco consideran que sea lo más beneficioso para el periodista. Que es fácil de hacer, que se puede automatizar una noticia, pero no todas. No todas. Tú una entrevista a una madre que ha perdido un hijo en, bueno, vamos a decir Israel, tú, ¿no? Una IA no le va a entrevistar, es que es imposible, ¿no? Una crónica no la puede hacer una IA, etcétera, etcétera, ¿no? Hay tantas cosas de creación de contenido que no puede hacer la IA. Si quieres hacer clickbait, como está haciendo todo el mundo ahora y nos está inundando y los medios serios lo están haciendo, pues eso sí lo va a poder hacer una IA. Pero mejor emplear a una IA haciendo clickbait que no a un equipo. Pon al equipo a hacer información más creativa, ¿no? Y mirar dónde viene el listado ahí a tope, lleno, ¿no? Que ya no nos entraba, en la parte de distribución, en la fase de conexión, engagement con la audiencia. Vivimos en un momento de dispersión de la atención de la audiencia, se nos ha ido, hay una brecha informativa gigante, a la gente no le está interesando la agenda setting de los medios, ya lleva tiempo que no les interesa y ahora, por muchos motivos, no estamos consiguiendo conectar. Bueno, pues los ingenieros te dicen que puedes hacer un estudio mucho más claro de tus audiencias. Bueno, había una empresa que nos decía que es capaz de ver en qué momento se ha suscrito tu suscriptor, valga la redundancia, en qué momento, qué rastreo previo ha hecho antes e intentar intuir qué es lo que le llevó a darle al clic de me suscribo y pago, ¿no? Ese rastreo emocional, ¿no? Por supuesto, en la parte de distribución hay suscripción, monetización, análisis de sentimiento en redes sociales, verificación postinformativa, análisis de redes de la competencia, recomendadores muy personalizados, crear nuevas experiencias de usuario, porque estamos en la fase esta tan delicada de que nuestra audiencia ya no es audiencia, son audiencias, y que nuestras audiencias ya en realidad es una comunidad que tienes que ir a crear, a buscar, a conectar, y que son comunidades. Estamos en un momento que el periodismo está cambiando, pero no porque nos esté cambiando la IA, es que el periodismo y la relación con su audiencia está cambiando. Ellos nos dicen que la IA aplicada, bien aplicada, como lo hace una empresa que busca beneficio económico, nosotros buscamos beneficio económico, si no, va a haber que cerrar el negocio. Pero buscamos también dar una información de calidad, tenemos una profesión de mucha responsabilidad social. Busquemos la calidad, ¿no? Y ellos nos hablan de cómo aquí encontraríamos estrategias empresariales que las necesitamos, ¿no? Vale, pues dicho esto, esas empresas, la mayoría están en Madrid, son startups, muchas de ellas, y están dedicadas a diferentes sectores. En sus empresas hay, lo veis en pequeñito, pero lo tenéis en el artículo, abundan los ingenieros, los licenciados tienen másters y doctorados, y los periodistas y lingüistas. Es decir, son empresas formadas por gente de máster y doctorado la mayoría, y con tres perfiles: ingenieros, periodistas y lingüistas. Y luego, ellos dicen que es muy rentable aplicar la IA para las empresas de ingeniería, trabajar con medios para ellos sería rentable, ven la rentabilidad, y que sería rentable también para los medios de comunicación, verían rentabilidad económica si aplicaran la IA. Y luego lo que nos dicen es que la mayor parte de estas herramientas las han desarrollado por iniciativa propia. No es un medio de comunicación que les llama y les dice hazme esto, sino ellos están creando soluciones y tratan de vendérselas a la empresa. La que os he enseñado de los 18.000 fuentes no está consiguiendo conectar bien con las empresas periodísticas. Sienten temor ante esa herramienta. Y el 22% de estas herramientas que os hemos mostrado las han pedido los medios de comunicación. Y luego es muy chulo esto, están dirigidas a un mercado multiplataforma, es decir, la mayoría es entorno web, pero audio, vídeo, es multimodal, ¿no? Hablamos de una IA multimodal y tiene una gran usabilidad, ¿no? Son muy fáciles de usar, tanto por el periodista como por el público, que esta es la grandeza de la IA, ¿no? Y requiere un aprendizaje
básico en muchos sentidos, aunque su desarrollo requiere profesionales especializados, ¿no? Nos dicen en las entrevistas, y solo doy 3 ideas, que los medios tienen un problema de financiación que es muy fuerte y esto les limita a la hora de introducir nuevas innovaciones tecnológicas cuando vienen de la innovación digital tan fuerte que han tenido que transformarse. O sea, han superado la ola digital y ahora tienen que enfrentarse a esta, ¿no? Y que es una lucha, están en una lucha, nos dicen desde Intelligent, ¿no? Están tecnológicamente atrasados y, aunque han evolucionado en positivo, su actual lucha es cómo monetizar su contenido digital y aún no están dispuestos del todo a invertir en IA. José Carlos, que está aquí, nos decía en esta entrevista: los medios son reticentes, se centran más en hacer divulgación de la IA que en aplicarla. Desde Paradigma Digital nos dicen: hay lentitud, desconfianza y desconocimiento al no hacer uso de sus propios datos para mejorar su eficiencia. De hecho, nos dicen, lo señalo ahí, que los medios de comunicación en toda esta etapa digital han cometido un error, como cualquier otra empresa si lo cometen, empresa que busca beneficio, que es no haber guardado sus propios datos internos. No los han guardado, no les han dado valor. Y esos datos le hubieran dado muchas respuestas de su mercado. Y aquí hablamos de periodismo, pero hablamos de empresa, de beneficio económico, ¿no? Y bueno, nada, que nos llegan a decir, AirTouch Media nos habla de que se puede hablar de un periodismo predictivo, ¿no? Que la IA nos puede ayudar con análisis de datos a predecir mejor las cosas que van a ocurrir. Ya sabéis que en el crack del 29 se acusó a los medios de no haber visto la crisis, pero es que nos volvió a pasar en el 28, nos volvió a pasar con las guerras. No se predice, no conseguimos ser predictores de una realidad que estamos todo el rato observando. El análisis de datos, bien hecho, de muchas realidades, nos puede dar más datos, nos puede ayudar a investigar. Es que no solo hablamos de que ChatGPT me ayude a hacer rápido un informe o a darme ideas de titulares, que estamos hablando de que la IA es profundamente eficaz para un periodismo de precisión. El de Philip Meyer, que empezó con el periodismo de precisión. O sea, estamos hablando de que la tecnología nos está enfocando hacia el periodismo de siempre, pero con alta capacidad tecnológica. Cuando digo periodismo de siempre, digo a volver al valor, ¿no?, del periodismo, ¿no? Bueno, este artículo interesó mucho a los medios de comunicación. Nos han entrevistado, han publicado mucho. La clave está en salir en The Conversation, no sé si lo sabéis, pero cuando los académicos hacemos un artículo que nadie nos lee y que es ahí farragoso y que tenemos que citar 1000 fuentes, lo llevas a The Conversation, que solo pueden escribir académicos, pero con un relato periodístico, y los medios sí se fijan en The Conversation, ¿eh? Os recomiendo ese salto, y a partir de ahí nos llamaron medios, ¿no?, y sacaron titulares de Neutral. Me gusta mucho cómo trabaja Neutral, me gusta mucho cómo divulga Neutral Marilyn Gonzalo, la IA. Necesitamos fijarnos en periodistas que estén realmente profundizando en la IA y estén profundizando en la tecnología, el cambio tecnológico, y explicarlo desde todas sus perspectivas. Y bueno, Journalism AI, la London School of Economics, también se hizo eco de nuestra investigación. ¿Por qué es relevante? Porque en el fondo estamos recibiendo información de lo que hace el New York Times, de lo que hace televisión. Todos estamos intentando avanzar. ¿Avanzamos? Yo doy 2 titulares positivos y 2 negativos. Los medios están experimentando, claro que avanzamos. Todo el mundo quiere estar un poco ahí, ¿no? La evolución es multimodal, es muy interesante. Está en todos los lenguajes, audio, tanto. Negativo. La impresión es que dependen de iniciativas muy particulares, de equipos innovadores, de gente que dependa de un jefe que sí quiera ver esto, que quiera experimentar. Esto ha pasado siempre, ¿no? En las redacciones, todos los que habéis estado en un medio, pues si tienes un jefe que quiere experimentar en la narrativa en TikTok, pues lo haces, y si no, no. Y si no, te dice que no tiene ese público, y no. Esto es así en todos los avances tecnológicos. Está dependiendo mucho de experiencias e iniciativas particulares y, en mi opinión, aisladas. Y es completamente limitada la aplicación transversal e integral. O sea, no estamos viendo un medio, o al menos no nos lo están contando, que lo aplique en todo su proceso. ¿Cómo se aplica esto? Me diréis, qué fácil, ¿no? Hablar desde ahí. Ven tú al medio y dices, ¿no? Qué fácil. Bueno, pues los periodistas, esto es un informe de Associated Press, se están quejando de que no están recibiendo esa capacitación, ¿no? En sus puestos no hay directrices claras. Estamos haciendo una investigación también chula sobre la autorregulación de los medios. ¿Qué manuales están sacando? Como libros de estilo de redacción, pero de la IA, ¿no?
y es muy interesante también, ¿no? No hay normas claras internas y tampoco hay formación. Y bueno, me gusta este titular, ¿no? Hay más reajuste que realmente evolución. Bueno, esto es un poco el diagnóstico y yo os diría que la IA para nosotros, por ir acabando, es aliada y para mí es eficacia en tiempos de crisis. Porque tenemos crisis de reputación, desinformación, cambio de comunidades y de usuarios, sin modelo de negocio realmente renovado, nos vamos adaptando como podemos en el modelo de negocio, audiencias dispersas, clickbait. No estamos pescando en río revuelto, vamos regular, ¿no? Bueno, pues la IA tiene que ser transversal, vamos a ver si el vídeo... La idea es que sea transversal, integrada y, si funciona el vídeo, una de las empresas con las que contactamos nos dice, mira lo que tenemos nosotros integrado en el CMS. Es decir, el periodista no tiene que salir fuera a coger una herramienta de verificación, ni una de ChatGPT, la tiene integrada en su gestor de contenido. Y esta es una pequeña demostración sin audio. ¿Tú tienes hijos? Pues sí, tengo 3 hijos. Tengo a Alejandra, que tiene 7 años, a Nacho, que tiene 6, y a Guille, que tiene 6. Oís poco, ¿no? No soy comercial de esta empresa, ¿eh? Luego os cuento. La entrevista está integrada, ¿no?, en el gestor de contenidos. La han integrado. En este momento está viendo las respuestas. Ha pasado, por supuesto, de audio a texto. Está pidiéndole que le haga un resumen para la entradilla. Está consiguiendo extracción de datos y metadatos de todo lo que lleva la imagen también. Está minutando el audio, está gestionándolo, lo edita desde ahí. Está generando códigos para el posicionamiento, palabras clave, tendencias. Tengo 3 hijos. Tengo a Alejandra, que tiene 7 años, a Nacho, que tiene 6. Todas las personas que menciona entran en etiquetas y se vaya al editor a crear la entrevista, ¿no? Le pide propuesta de titulares, ¿por qué no? Siempre se te ocurren, ¿no? Ideas para títulos. No sale a ChatGPT, está dentro. Nacho revela que está esperando su 4.º hijo. Le había dado un listado de 5, han optado por este, es una entrevista más personal, ¿no? Le pide un resumen corto para el subtítulo. Le pide propuestas de apoyo, piezas, ladillos. Pero el periodista es el último en decidir si deja ese ladillo, si coge otro o si a partir de ese hace una modificación. Generación automática del texto. La entrevista la he hecho yo antes, las preguntas las he puesto yo, el enfoque lo pongo yo. Está sacando el ladillo. Así quedaría la página. Incrustado el vídeo, editado. Con sus subapartados, ¿no? Y puesto abajo, generado con IA. Claro, en serio, yo tengo dudas a veces. De hecho, esta empresa, yo me la he encontrado en mi investigación, ¿no? Y trabaja con medios, o sea, ya hace tiempo que trabaja con medios. Con el mundo, con editora de medios, de unidad editorial ha trabajado mucho tiempo, trabaja en muchos medios internacionales y este vídeo lo que nos enseña es todo lo que hacen, speak to text, pasar de texto a vídeo, extracción de entidades, de personajes con lenguaje natural, con IA generativa, formatea textos con signos de puntuación, identifica entidades con computer vision, identifica y formatea entrevistas y edita, minutaje,
etc. Y está dentro, está dentro. La siguiente fase es cómo luego distribuirlo a la audiencia. ¿Qué comunidades, a quién me dirijo, cómo tengo que conectarlo con mi algoritmo de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Acabo, ¿vale? Me diréis, vale, qué bonito todo, ¿no? Claro que hay muchos retos, muchos dilemas, mucha complejidad. Tenemos todos estos temas que nos afectan directamente en nuestra profesión, ¿no? Los deepfakes, los sesgos, los derechos de autor, ¿no? No es el tema de hoy, ¿vale? Así que me lo salto, pero no penséis que por ello no hay que... Claro que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Hasta dónde regulamos, no? Una IA persiguiendo a otra IA. Una IA que verifique ¿no? Lo que otra IA ha hecho un deepfake es infinito. Yo he escuchado a ingenieros expertos en ciberseguridad con la idea de que lo que tenemos que intentar es controlar el ciberespacio. Lo importante es regular el ciberespacio, es decir, que lo que esté en el ciberespacio tenga unos mínimos de garantía, no se permita que entre lo que no debe entrar, ¿no? Aquí me permito criticar cómo, a mí me sorprendió mucho cómo cuando la IA nos ha llegado en ese tren que nos arrolla, todos hablamos de regularla, parar la IA, el desarrollo de la... Yo encontré un debate que a mí no me encajaba, ¿no? Y me sorprendía que hasta ahora nadie hubiera hablado más fuerte sobre las tecnológicas, la libertad de las tecnológicas, el monopolio, las redes sociales que han hecho lo que han querido, la falta de regulación, que mis hijos accedieran al porno si yo no estoy atenta en controlar, que el debate en las redes sociales sea tan incontrolable y que nuestros políticos mientan y tampoco pasa nada. Y entonces todo esté el foco ahora en la IA, ¿no? A mí me sugiere esta foto. Cuando escuchaba a los de ciberseguridad, regulemos la ciberseguridad, a mí me sugiere un supermercado. Yo entro al supermercado y no me preocupo de que el alimento que compro sea tóxico o no sea tóxico. Sé que ha habido una inspección y que hay una regulación supranacional comunitaria que está diciendo qué productos cumplen los requisitos para estar en mi mesa. Pues el que una IA controle a otra IA es un infinito. Es un infinito inalcanzable. Va a ser siempre la IA perniciosa mucho más rápida que la IA controladora, ¿no? La idea de controlemos el ciberespacio, que en el ciberespacio es lo que hay que regular, ¿no? Esto es lo que dicen ingenieros de expertos, ¿no? Bueno, nos preguntamos si nos va a quitar el trabajo, ¿verdad? ¿No? Hombre, os acabo de mostrar que... Pues mirad, voy a presumir de una cosa que no he hecho yo, ¿vale? Os voy a... Bueno, a ver si suena, que no he entendido... No. Bueno, esto es una noticia de Antena 3 Televisión de hace 15 días. Y empieza la presentadora, ya lo siento, diciendo: 4 alumnos de periodismo de la Universidad de Valladolid han lanzado un proyecto en redes sociales que ha llamado muchísimo la atención y está consiguiendo mucha atención. Y es este proyecto, Silencio Rural, alumnos de ciberperiodismo de mi clase, que tengo la suerte de impartir, donde hacemos trabajos de multimedia y trabajamos reportajes muy profundos, muy trabajados, pero luego hay que difundirlo en redes sociales. Y ellos han continuado el proyecto fuera de la clase. Se están yendo a los pueblos a contar cómo se vive sin farmacias, sin bares, sin nada. A mí me pareció un tema muy manido, no me sorprendió, tengo otras propuestas de alumnos más creativas, pero es que luego continuaron realmente yendo al lugar, buscando a la gente, y está teniendo muchas visitas en YouTube y en TikTok. Lo ha publicado El País, lo ha publicado Antena 3, le han llamado de radio. O sea, increíble. ¿Nos va a quitar el trabajo la IA? Pues no, nos va a quitar algunas rutinas. Y va a quitar el trabajo a quien no se posicione realmente y se prepare. Para acabar, os diré, hablemos de IA y de personas, no de IA como algo lejano, artificial, etcétera, ¿no? Este deepfake, ¿no?, de Trump, que algunos a lo mejor quieren que ocurra, que fuera real, tal, ¿no? Hay muchos deepfakes, hay muchas informaciones fake, hay muchos medios fake, hay muchos políticos fake. La IA no es fake, es el uso que hacemos de la IA, ¿no? Me ha encantado esta viñeta del País, también de la semana pasada, que me lanzaron 2 amigas a las que le estoy todo el día evangelizando con la IA, 2 periodistas, y me dicen: a ver, ¿qué nos dices a esto? El día que la IA dominó el mundo, pilló a Arturo leyendo. Digo, claro, es que la IA puede estar bien manejada con gente pensante. Tenemos que tener una sociedad formada, crítica, que comprenda la IA. Y tenemos que tener dirigentes que comprendan la IA. Y tenemos que tener periodistas que comprendan la IA, ¿no?
que le sigamos leyendo y formándonos, ¿no? Y tenemos que surfear esta ola como sea, y tenemos que hacerlo de manera individual, desde luego es mi idea, ¿no? Tan importante es implantarla ya como investigarla, como cuidar el relato y desde luego entonces ayudar a la sociedad que comprenda los riesgos y las fortalezas. Bueno, pues nada, muchas gracias.